Hola, ¿qué tal, estimados galenos? Espero que todos se encuentren súper bien. El de hoy vamos a ver intoxicación por metales pesados, un tema que dentro de la escala de importancia, la verdad es que no tiene tanta importancia, sobre todo porque es un tema con tratamientos muy específicos, diagnósticos muy específicos, que si lo vemos así de manera muy sencilla, la verdad es que puede ser muy fácil, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el tema. Les dejo aquí el famoso signo de Burton por la intoxicación más importante, que es la intoxicación por plomo. Sabemos que existen más intoxicaciones por metales pesados como el arsénico, el talio e incluso el mercurio, pero les dejo clásicamente el signo de Burton por plomo porque me recuerda mucho a uno de mis directores favoritos de cine, que es Tim Burton. Entonces, aquí les dejo mi película favorita, seguramente varios conocerán de qué película es. Entonces, vamos a empezar con lo que es el tema. Sabemos que los metales pesados son todos aquellos que tengan densidad específica mayor de 5 gramos sobre centímetro cúbico. Y esto importante para recordar cuál es la definición per se nada más, ¿vale? Metal pesado, más de 5 gramos sobre centímetro cúbico. En cuanto a las intoxicaciones, vamos a verlo en una sola diapositiva todo: mercurio, plomo, arsénico y el famoso talio hasta el final. Entonces, para que se vuelva más sencillo, veamos las cosas más puntuales, ¿vale? Sabemos que la intoxicación por plomo es la intoxicación más común de todos los metales pesados. A nivel clínico va a haber enrojecimiento de mucosas, úlceras, náuseas, incluso lo que es vómito, el famoso signo de Burton con estas alteraciones a nivel de las encías muy característicos, se ven negruzcas, va a haber dolor abdominal y si los niveles de plomo son muy grandes en sangre, puede haber datos neurológicos, incluso llevarnos a nefritis intersticial que puede terminar en lesión renal aguda o incluso en un síndrome de Fanconi. Importante recordar que el síndrome de Fanconi es cuando se altera la función del túbulo contorneado proximal, entonces vamos a tener muchas alteraciones a nivel de la glucosa, de los aminoácidos. Vamos a tener un paciente con muchos trastornos hidroelectrolíticos, entonces eso importante a destacarlo, ¿vale? En cuanto al diagnóstico, tenemos que es una enfermedad que por lo general se va a ocupar la determinación en plomo en sangre. Se va a identificar pacientes con más de 10 de plomo en sangre como positivos, incluso pueden tener inclusiones basofílicas en los eritrocitos porque puede llegar a presentarse esto. La no intoxicación va a ser cuando tengamos niveles de plomo menor a 10. Y el tratamiento van a ser con dos medicamentos, la penicilamina o incluso lo que es el dimecaprol. El dimecaprol, también importante mencionarlo, y la penicilamina también, por supuesto, son los dos medicamentos que se van a repetir en casi todas las intoxicaciones. Vamos a ver que en talio, nada más esto cambia un poquito, que básicamente el principal en ese caso va a ser el azul de Prusia, ¿vale? Las fuentes de plomo principales son gasolineras, pinturas, y lo preocupante aquí, más importante, es que fíjense que la vida media del plomo en sangre es de 35 días y en hueso puede llegar hasta 20, 30 años. Entonces, sí es algo que tiene muchísima afinidad, que puede estar muy grave en un paciente que se intoxica por plomo, sobre todo como vemos en gasolineras o que tienen contacto con estas pinturas, se las pueden llegar a beber como intento suicidio en caso. Entonces, importante esto, hay que recordarlo, ¿vale? En caso de lo que es la intoxicación por mercurio, vamos a tener la clínica característica por temblor, estomatitis, alteraciones en la personalidad, gingivitis también igual, muy parecido a lo que parecía en el signo de Burton en la intoxicación por plomo. Podemos tener lo que es neuropatía periférica sensorial. De manera crónica podemos tener lo que es coriatosis, que básicamente van a ser trastornos a nivel de trastornos motores funcionales. Disfunción cerebral también puede llegar a haber. Y importante, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener que los niveles urinarios y séricos de mercurio van a ser los que van a hacer el diagnóstico. Más de 10 en orina o en orina de 24 horas, más de 20 ya se confirma. Si tiene más de 40, pues evidentemente hay que mandar a un centro toxicológico porque la cantidad es muy, muy alta. Y recordemos que básicamente las principales fuentes son estas latas de atún, que bueno, importante esto, yo pensaba que para poder llegar a una intoxicación era de que te consumías 3, 4 latas al día. La verdad es que se ocupa una dosis muy, muy alta de consumo de alimentos en lata, el atún, para que se lleve a cabo todo esto, ¿vale? Entonces, sí es importante que no piensen que solamente con una, con dos, o sea, la verdad es que es una dosis súper alta, ¿vale? Las fuentes de plomo, perdón, de mercurio principales, aquí cambian esto nada más. Lámparas de vapor, tubos fluorescentes, incluso lo que son los termómetros, seguramente vieron estos termómetros de mercurio muy famosos. Y pues bueno, son más peligrosos los que son de mercurio orgánico, ¿vale? En cuanto al tratamiento, se repite lo mismo que habíamos visto en la intoxicación por plomo, la penicilamina o el dimercaprol, ¿vale?
Importante, si tenemos paciente con insuficiencia renal secundario a la intoxicación con mercurio, hay que hemodializar o incluso si ya hay un depósito en tejidos blandos, pues se ocupa un tratamiento quirúrgico, ¿vale? Vámonos en cuanto a la intoxicación por arsénico, donde básicamente el tratamiento va a ser el mismo. En cuanto a lo que es el arsénico, hay que considerar que pues, se considera un cancerígeno para lo que es cáncer de pulmón, riñón, vesícula y piel. Más importante lo que es el pulmón. Seguramente el arsénico lo recordarán porque en ciertas zonas del país de México existen áreas donde hay muchos minerales de arsénico en lo que es el suelo. Por ejemplo, en Zacatecas se ha reportado que hay lugares donde hay mucho arsénico y esto es importante porque pues la gente se baña con esa agua, hace sus actividades con esa agua y hay que tener cuidado, ¿vale? En cuanto a la clínica, tenemos que lo clásico y aquí muy característico, la diarrea en agua de arroz. Esto hay que correlacionarlo o hay que hacer una diferenciación con lo que sería la diarrea clásica que sucede con cólera. Acuérdense que con cólera también aparece esta diarrea clásica en agua de arroz, ¿vale? Entonces sería un buen diagnóstico diferencial la intoxicación con arsénico con cólera, ¿vale? Vómito, deshidratación, sabor metálico, distensión abdominal, elevación del ST incluso, prolongación del QT. Sabemos que todo lo que prolonga el QT, si no lo corregimos, pues puede terminar en torsada de Pointes, entonces también aquí se relaciona. Neuropatía periférica simétrica ascendente, eso también vamos a ver que el talio lo ocasiona. Y el diferencial importante, pues con síndrome de Guillain-Barré por la neuropatía periférica ascendente. Sabemos que el síndrome de Guillain-Barré, pues es una poliradiculoneuropatía igual periférica de tipo ascendente, por lo general es simétrica también, entonces hay que tenerla muy en cuenta también como diferencial del arsénico, ¿vale? En cuanto a pacientes crónicos, pueden llegar a producir hiperkeratosis, hiperhidrosis, incluso melanosis. Vemos estas características en piel donde se van a ver gotas o clásicamente como gotas de lluvia que aumentan lo que es la malignidad, ¿vale? Entonces esta hiperkeratosis es importante, de hecho a mí me recuerda un poco a los pacientes con lepra, no sé por qué las imágenes se ven muy parecidas y digo ya cuando veamos el tema de lepra veremos esas diferencias importantes con intoxicación por arsénico, ¿no? Creo que la diferencia pues sí es muy importante, ¿no? En cuanto al tratamiento, lo mismo que les mencionaba, ¿no? Penicilamina, dimercaprol para el tratamiento, las fuentes de plomo más importante, el agua potable contaminada, ya les había dicho esto, hay fuentes geológicas en el área del país donde bien les mencionaba que se presenta más, en Zacatecas es uno de ellos, y recuerden que este arsénico, también omitan esto de acá, tiene afinación por lo que son grupos de la queratina, entonces por eso vemos esas manifestaciones clásicas a nivel de la piel, ¿no? Cuando ya se vuelve crónico, evidentemente. Además de esto, también lo podemos encontrar en pintura, maquillaje, en medicina tradicional china, también se puede llegar a encontrar. La OMS establece un límite permitido de lo que es de este arsénico en algunos productos, que es de 10 partículas por billón, ¿vale? Sobre todo, pues, en aguas alcalinas que tienen más arsénico, hay que tener cuidado con esto cuando se consuman aguas alcalinas, que hoy en día, pues, están muy de moda, ¿no? Para el diagnóstico, el arsénico en orina, que tiene que ser mayor a 50 en 24 horas, o incluso en pelo o uñas, por la afinidad a la queratina, que ya mencionábamos, aquí descartan eso de plomo, que tiene que ser de 1 miligramo sobre kilo en los últimos 6 a 12 meses, ¿vale? Esto sería en cuanto a la intoxicación con arsénico. Recuerden, plomo, lo clásico, el signo de Burton y las inclusiones basofílicas en los eritrocitos. En caso de mercurio, tenemos clásicamente el temblor, la estomatitis y la gingivitis, que ya vimos que es lo clásico en estos pacientes. Recuerden que el tratamiento se repite en las tres. Y en arsénico vamos a tener la lesión característica en piel, que van a ser esas gotas de lluvia o pecas, o incluso la hiperkeratosis y la diarrea en agua de arroz. Pero como bien les digo, es básicamente el mismo tratamiento en las tres. Igual, de la misma manera, medición de arsénico en orina, medición de mercurio también en orina, medición de plomo también en sangre. Entonces, básicamente no hay pierde en cuanto a estas, ¿vale? Algunas recomendaciones de la GPC que son importantes, nada más para recordar, en caso de neuropatía periférica por intoxicación por arsénico, hay que recetar lo que son antidepresivos tricíclicos para el dolor, como lo que es la amitriptilina. En caso de que haya síntomas gastrointestinales, los receptores, el bloqueo de receptores H2, que estos prácticamente ya no se usan. Y en caso de que exista enfermedad vascular periférica, se puede usar lo que es la pentoxifilina, ¿vale? Importante esto, la verdad es que lo veo poco preguntable, entonces pues no me hagan tanto caso en cuanto a estas recomendaciones.
Y en caso de que se presente hemólisis, pues se puede hacer lo que es una exosanguíneo transfusión o hemodiálisis si es que existe insuficiencia renal, ¿no? Entonces, esto es importante, hay que recordarlo, ¿vale? En cuanto a lo que sea intoxicación por talio, que este sería ya al final, hay que recordar que la principal fuente son raticidas, pirotecnia y señales luminosas y cosméticos. Aquí sí es algo importante porque hay que recordar que estos raticidas generalmente se ponen en casa y hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Hay unos famosos raticidas que tienen forma como de churrito rojo. Esos traen cumaroles, traen básicamente antagonistas de la vitamina, de los factores de la vitamina K. Por lo general, eso es cómo funcionan, es a través de producir hemorragias. Entonces es algo muy grave y sí hay que controlar que los niños en casa pues no se los vayan a comer, por eso hay que ponerlos en lugares estratégicos, ¿no? O incluso ni usar de esos, porque pues sí lo veo muy factible que un niño se puede llegar a comer un churrito de estos del suelo, ¿no? En cuanto a la clínica por intoxicación por talio, tenemos vómito, diarrea, dolor abdominal, erupción aniforme en cara. Clásicamente tenemos las líneas de Mace en lo que es las uñas, que básicamente es una leuconiquia. Estas líneas de Mace muy características en talio. Cefalea más déficit del estado de alerta, neuropatía periférica simétrica ascendente, que les digo, comparte esta característica el talio junto con lo que es el arsénico, ambas lo presentan. Y para el diagnóstico vamos a tener clásicamente la determinación por talio en sangre o orina o cabello, ¿vale? El talio tiene que ser superior a 100 en sangre o más de 200 en orina. Para el tratamiento, como bien les digo, lo que cambia aquí de elección es el azul de Prusia. En México casi no se tiene, por eso usamos también lo que sería penicilamina, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, en casi todo se repite lo mismo, ¿no? Tratamiento con penicilamina en plomo, mercurio, arsénico y pues también en talio, ¿no? El lavado gástrico con carbón activado, si no ha presentado vómitos, sabemos que los vómitos son una contraindicación para hacer esto. Y pues evidentemente manejar soluciones parenterales para hacer una diuresis forzada. No raticidas en lugares clandestinos, no fumar. Esto sobre todo los lugares clandestinos porque sabemos que cualquier persona pues se puede llegar a comer un agente que por ahí esté raticida en alguna esquina, en cualquier lugar. Les digo, sobre todo los niños, que esto podría llegar a ser algo muy peligroso, ¿vale? En dado caso que sea un raticida de esos churritos que mencionamos, que como bien les digo que antagonizan los factores de la vitamina K, dependientes de la vitamina K, el tratamiento pues va a ser con vitamina K. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Les digo, es un tema secundario, es un tema que la verdad es importante que sepamos cosas muy puntuales. Si yo les pudiera recomendar cosas a recordar, por ejemplo, las líneas de Mace o la leuconiquia clásica del talio, tratamiento de primera elección, azul de Prusia, segunda, penicilamina, ¿no? Paciente con arsénico, la diarrea en agua de arroz de manera crónica, la hiperkeratosis y la hiperhidrosis, estas clásicas manchas azuladas que se vemos en la piel, tratamiento, penicilamina, ¿vale? Pacientes con mercurio, igual, lo clásico, el temblor, la estomatitis, la gingivitis. Clásicamente, el tratamiento igual lo mismo, ¿no? Penicilamina y el dimercaprol. En cuanto al plomo, el signo de Burton, que esto ya les mencioné, que es el más común de todos por las intoxicaciones de metales pesados y por lo general su tratamiento va a ser lo mismo, ¿vale? Penicilamina. Entonces hay que recordarlo, es algo, sí a tener en consideración esos datos clínicos muy característicos de cada una de las intoxicaciones y espero que les haya gustado mucho, ¿vale? Si alguien desea entrar a las clases privadas que estamos teniendo con el grupo de estudio, los invito. Manden por favor un correo al correo que van a encontrar acá abajo como contacto, si a alguien le interesa, ¿vale? Entonces, seguimos estudiando todos. De verdad, muchas gracias por sus comentarios, por sus likes. He visto que a muchos les ha gustado los videos. Créanme que lo hago con todo el cariño y espero que también les haya gustado mucho. Cuídense mucho y les mando un abrazo a todos.